Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, los primeros 12 versículos, dice lo siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero Pedro, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hay un hecho importante que marca un cambio radical en los asuntos religiosos y lógicamente un fin y un inicio. Un fin de la ley de Moisés, con sus observancias, con sus mandamientos, con sus ritos y sacrificios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el sacrificio perfecto. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue el Cordero de Dios, que con un solo sacrificio pudo traer bendición y salvación a toda la humanidad. Y el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos da una clara revelación de que los sacrificios de los animales y la sangre de los animales no limpiaban los pecados de los judíos. Por lo tanto, quedó invalidado. El sacrificio de Jesús fue el sacrificio perfecto e invalidó los sacrificios de animales. Y bueno, también podemos nosotros entender ahora de que hay un cambio cuando en la ley de Moisés uno de los mandamientos decía que el séptimo día era día de reposo, y el día de reposo era observado por los judíos. No podían trabajar, no podían hacer absolutamente ninguna obra, ninguna acción, más sería dedicado a Dios. Pero aquí en el capítulo 24, la primera frase que encontramos dice: el primer día de la semana. Y a partir de este punto en adelante, no solamente en el Evangelio según San Lucas o en los otros evangelios, sino en el libro de los Hechos, quedará registrado el primer día de la semana como un hecho importante. Es el día en el que el Señor resucitó. Y esto marcaría una forma de adoración diferente, no solamente tratándose de un día específico, que es el primer día de la semana, sino tratándose de algo más profundo, más espiritual que la ley de Moisés. Y entonces podemos nosotros ver en Hechos 27, por ejemplo, que los discípulos se reunían para partir el pan, que los discípulos se reunían para compartir la palabra de Dios, es decir, para adorar. Pablo en 1 Corintios capítulo 16, versos 1 y 2, menciona que deben reunir cada primer día de la semana, según hayan prosperado, deben guardar para participar de las ofrendas. Esto también es parte de la adoración. Y entonces el primer día de la semana es el día fundamental del cristianismo. Pero no solamente esto, sino también lo que sucedió alrededor de las circunstancias de este primer día. Dice que muy de mañana vinieron al sepulcro estas mujeres trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres estaban con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Esta es la prueba del cristianismo. Todas las religiones tienen un profeta, o tuvieron un profeta. Los profetas de estas religiones murieron, sus cuerpos fueron sepultados, y hasta la actualidad sus cuerpos están en los sepulcros. Mas el profeta del cristianismo, Jesús, él también murió, fue sepultado, pero su cuerpo no quedó en la tumba.
Hay testigos y hay evidencia y está registrado que Jesucristo resucitó. Hay pruebas indubitables de su resurrección. Pero ¿qué significa esto? Significa que el profeta de Dios, del cristianismo, volvió a la vida y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por usted y por mí y esperando que hagamos su voluntad, que escuchemos su evangelio, que creamos en su evangelio y que obedezcamos su evangelio, su muerte, sepultura y resurrección. Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal.